Vimos que la toxicidad, como bien dijo Paracelso, depende de la dosis, pero no es la única cosa de la cual depende la toxicidad. Hay otras cosas. Por ejemplo, la toxicidad depende de la sustancia que estamos estudiando, de la persona expuesta a esa sustancia, del tiempo que esa persona esté expuesta a la sustancia y de la forma en que la sustancia ingresa al organismo. Bueno, si tenemos una sustancia A y cierta dosis de esa sustancia tiene cierta toxicidad, vamos a ver que una sustancia B en igual dosis puede tener una toxicidad muy diferente. No termina ahí la cosa. También puede depender de si están mezcladas o no las sustancias. A tendrá su toxicidad, B tendrá su toxicidad. Igual dosis de una mezcla de A y B puede tener una toxicidad que es distinta a la de A solo y a la de B solo. Por eso no hay que aplicar mezclas de plaguicidas no recomendadas, a pesar de que es una práctica habitual. Mezclar varios plaguicidas, por ejemplo herbicidas, insecticidas, para hacer una sola aplicación, pero si es una mezcla no recomendada, mejor es no meterse con eso porque el resultado puede ser impredecible. La toxicidad depende también de la edad. Una sustancia puede presentar cierta toxicidad en un bebé y una toxicidad muy diferente en un adulto. Depende del estado nutricional. Una sustancia puede presentar cierta toxicidad en una persona de peso corporal normal, pero una toxicidad muy diferente en una persona obesa y una toxicidad muy diferente en una persona delgada. La toxicidad depende del estado de salud. Una misma dosis de una sustancia puede presentar cierta toxicidad en una persona saludable y una toxicidad muy diferente en una persona enferma. También la toxicidad depende del sexo. Muchas veces se observa que la toxicidad de una sustancia no es la misma en una mujer que en un hombre. Y la toxicidad depende de la forma en que una persona está expuesta al tóxico. Por eso los toxicólogos hablan de exposiciones agudas y crónicas. Una exposición aguda es aquella que dura menos de un día. Por ejemplo, un accidente hogareño. Alguien que por accidente se expone a cierta cantidad de algo, por ejemplo, en este caso puede ser un insecticida, pero no es algo que sucede todos los días. Y en el caso de la exposición crónica, son repetidas exposiciones a lo largo de semanas, meses o años. Es, por ejemplo, lo que pasa en una situación laboral, donde una persona a lo largo del tiempo puede estar expuesto en forma periódica a una sustancia tóxica. Por ejemplo, acá tenemos un aplicador de plaguicidas que seguramente va a terminar expuesto porque en vez de usar botas usa ojotas, en vez de usar pantalón largo usa pantalón corto, la camisa la tiene desprendida, no usa guantes, ni máscara, ni barbijo, así que es muy probable que esta persona en su trabajo esté expuesta a los plaguicidas que aplica. Y la toxicidad de una sustancia aplicada en forma aguda, en general es muy diferente de la misma sustancia aplicada en forma crónica. Y la toxicidad depende de la vía de ingreso al organismo. Una sustancia puede ingresar al organismo al ser inyectada, al ser inhalada, al entrar en contacto con la piel o al ser ingerida. Y es casi seguro que cualquier sustancia va a presentar una toxicidad diferente según cuál sea la vía por la cual ingresa al organismo. En las publicidades es habitual, implícita o explícitamente, asociar que todo lo que proviene de la naturaleza es bueno y saludable y todo lo que es artificial no lo es. En realidad no es tan así, esa dicotomía la verdad es que no existe. Si tenemos una escala de toxicidad donde 1 es poco tóxico y 6 extremadamente tóxico, vamos a ver que en general los plaguicidas que se usan y están autorizados para la venta tienen una toxicidad intermedia. Hay cosas obviamente mucho más tóxicas como puede ser ese tranquilizante o BX, que es un gas de guerra.
Y también vamos a encontrar cosas más tóxicas que son de origen natural, como esa lista que vemos ahí, entre las que por ahí los más familiares para nosotros son la nicotina, el cianuro, veneno de medusa, de pez globo, de cobra. Son todas sustancias de origen natural y son todas mucho más tóxicas que cualquier insecticida autorizado para comercializar y vender en nuestro país. Así que las propiedades de una sustancia no dependen de su origen, no dependen de que la haya sintetizado un químico en su laboratorio o que la fabricó un animal o una planta en su organismo. Dependen de sus propiedades físicas y químicas. Y por esa razón, los plaguicidas de origen natural deben ser usados con las mismas precauciones que los de origen sintético. De hecho, muchas sustancias naturales han servido de inspiración para la fabricación de plaguicidas. Ya vimos el caso de estos porotos, que contienen esa sustancia llamada fisostigmina, que su estructura sirvió de inspiración para fabricar una familia de insecticidas que son los carbamatos, que no son particularmente tóxicos y que se usan en todo el mundo. Pero hay muchos otros ejemplos. Ahí tenemos la fisostigmina de los porotos, el piretro, que es producido por ciertos crisantemos tropicales, es una sustancia con actividad insecticida. La nicotina, producida por las plantas de tabaco, es una sustancia de origen vegetal que en algún momento fue usada como insecticida, luego dejó de ser usada porque la verdad es que es tan tóxica para las plagas como para los seres humanos. Las avermectinas son insecticidas que se usan actualmente, son de origen microbiano. La toxina de Bacillus thuringiensis, que es un microbio del suelo, es una proteína insecticida que se usa actualmente. Y hasta se usa como insecticida la hormona juvenil de los insectos. Es una hormona que interviene en el desarrollo de los insectos y se la aplica como si fuera un insecticida y eso le produce efectos letales a los insectos. Y todas estas cosas que son de origen natural han servido de inspiración para sintetizar nuevas familias de insecticidas. Por ejemplo, la familia de los carbamatos, que son parecidos a la fisostigmina, los piretroides, muy usados en todo el mundo, son derivados similares, análogos se dice, al piretro. Los neonicotinoides es una familia de insecticidas que reúne ciertas propiedades de la nicotina, pero carece de otras. En particular, los neonicotinoides son buenos insecticidas, pero no son tan tóxicos para los mamíferos como la nicotina, por eso se los puede usar. La ivermectina es un derivado de las avermectinas. Hay insecticidas que se llaman juvenoides, que son parecidos a la hormona juvenil de los insectos. Y esa proteína del bacilo del suelo, Bacillus thuringiensis, es una proteína, por lo tanto, la información para sintetizarla está en un gen. Lo que han hecho los científicos es identificar ese gen en el microbio, aislarlo y meterlo en una planta, de tal manera que se obtienen plantas que fabrican la proteína insecticida. Son las plantas o cultivos transgénicos. Hay muchos cultivos transgénicos diferentes. Algunos de ellos tienen el gen de Bacillus thuringiensis y de tal manera que la planta fabrica su propio insecticida. Y una de las ventajas es que al estar protegida por dentro no hay que aplicar un insecticida sobre esa planta.